Gracias, chicos. Bien. Buenos días, chicos y chicos. Bienvenidos a... Chicas y chicos. Bienvenidos a una nueva sesión de nuestro curso de Comunicación 2. Ya estamos en la semana número 6 y para esta semana sí vamos a continuar con nuestro segundo logro de aprendizaje que ya habíamos mencionado la semana pasada, ¿sí? Que va a ser el producir textos instructivos cohesionados y coherentes. ¿Sí? Nosotros en la primera parte del curso, en las primeras 4 semanas, vimos propiedades del texto, vimos qué era, ¿no? La adecuación, qué era la cohesión, qué era la coherencia, vimos también, repasamos cuáles eran los recursos de cohesión, vimos cuáles eran los elementos de la cohesión, ¿sí? Y también vimos, a ver, ¿qué otro tema vimos, chicos? Apelando a su memoria. Ya les he dicho yo propiedades. Hemos visto elementos. ¿Qué más vimos? Regla de tilde. Reglas de tildación, muy bien, ¿no? Entonces, vamos a ser bastante cuidadosos con el tema de la tildación. Ya saben que así esté escrito en mayúscula, lo tenemos que tildar, ¿sí? Este tema, el tema de hoy, el texto instructivo, va a ser importante, chicos, porque para la próxima semana, ¿sí? Ustedes tienen que presentar un texto instructivo propio, ¿sí? Entonces, hoy vamos a enfocarnos en desglosar cuál es la estructura y cuáles son las características que tiene que tener un texto instructivo, ¿sí? La semana pasada empezamos justamente viendo el tema de conectores, ¿verdad? Y vimos que había dos grandes grupos de conectores, ¿sí? ¿Quién me puede decir cuáles eran esos dos grupos que habíamos visto de conectores? Recuerden que en el chat, para pedir la palabra, pueden colocar voz. Sí, y así yo voy a saber con quién estoy hablando. A ver, ¿quién me dice? Ya, a ver, los ayudo. Uno de los conectores nos ayudaba a estructurar y a darle una organización, a darle un orden, ¿sí? A nuestro texto. Ya eso los conocíamos como conectores ordenadores, ¿sí? Y entonces establecíamos a partir de esos conectores 3 tiempos. A ver, ¿quién me puede decir? O voy a llamar, creo. Creo que voy a llamar. Ya que no hay voluntarios, voy a hacer preguntas específicas, ya sin puntos. A ver, Cruz, Vilcahuamán. Cruz, ¿estás ahí? No está Cruz, ahí está Cruz. Ya, ¿cuáles eran esos conectores ordenadores que habíamos visto la semana pasada? ¿Lo recuerdas? Ya, a ver, García quiere participar. Dime, García. Creo que era como para comenzar una oración. Después Ya. cuando estás en el medio y como al último también. O sea, como decir esto, como decir, un ejemplo sería como presentarse, ¿no? Hola a todos, muy buenas tardes, algo por ahí. Y el cierre era fácil, ¿no? Ya, gracias, García. Estás cerca. Solo te falta condensarlo. Pardavé, dime. En primer lugar, ¿y ese? Ese tipo de Sí, ¿no? conector. Esos eran conectores de comienzo.
En primer lugar. Ya. Muy bien, Juárez, ¿no? Comienzo. Ahí hemos mezclado un poquito, ya. Teníamos conectores de comienzo. Luego, sí, Cruz nos ha dicho, ¿no? Como al medio, como la transición o de continuidad, ¿no? Entonces es transición. Y aquí, por ejemplo, podríamos decir, ¿no? Por otra parte, por otro lado, ¿no? Después de ello, ¿o no? Después de esto, ¿sí? Nos permitían continuar, ¿no? O a continuación, ¿no? Claro, ya está, Chava bien nos dice de cierre, claro. También teníamos los de cierre, ¿no? Y estos como García nos dijo, es al final, ¿sí? Es al final. Y García nos pone un ejemplo, ¿no? Finalmente. Y a partir de estos conectores ordenadores, yo voy a poder mencionar en qué momento de mi discurso o en qué momento se encuentra mi texto, ¿no? ¿Está iniciando, está al medio o está ya cerrando el tema, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, finalmente podemos señalar que, no sé, la contaminación del agua afecta a la salud de las personas, ¿no? Es como una conclusión, ¿no? Finalmente, entonces yo ahí ya sé que ese texto se está cerrando ahí. Después de ese párrafo ya no hay más. Se cierra un capítulo o se cierra el texto completo, ¿sí? Ya es el final, no va a haber nuevo contenido. ¿Sí? Claro, eso era de cierre. Muy bien, ¿no? Y de transición teníamos para pasar a otro lado, ¿no? Por otro lado, por otra parte, ya está. Entonces, este tipo de conectores nos permitían estructurar, ¿sí? Nuestro discurso. Luego teníamos ya los conectores que se ocupaban de enlazar dos ideas del discurso, ¿no? Entonces, a esos los llamábamos conectores de contenido, porque va a ser muy importante entender el contexto de ese contenido para saber cómo se tiene que relacionar, ¿sí? Esas ideas. A ver, vamos a 6. Ya. A ver, chicos. ¿Cuáles eran esos conectores de contenido? A ver. Ya hemos hablado de los conectores ordenadores, ¿no? Ahora los de contenido. Por ejemplo, cuando yo quería agregar más ideas. Muy bien, Pitot, ¿no? Teníamos a los conectores aditivos, ¿no? Aditivos me van a permitir sumar más ideas, ¿no? Por ejemplo, no sé, el Perú tiene muchos lugares turísticos. Además, su gastronomía es deliciosa, ¿no? Entonces estoy señalando en este caso qué atributos tiene el país de Perú, ¿no? Aditivos. Condicionales también, ¿no? Habíamos visto que hay condicionales positivos y condicionales negativos, ¿no? Por ejemplo, si terminas tu tarea a tiempo, iremos a comer, ¿no? Entonces, para que podamos ir a comer, antes tiene que suceder una determinada acción, ¿no? Que termine su tarea. De causalidad, muy bien. Sí, ¿no? Y estos conectores, dependiendo del orden, podríamos encontrar una relación causativos, ¿no? Causativos, podríamos encontrar una relación de consecuencia, o bueno, ya, causa y después efecto, para no decir consecuencia, o también, ¿no? O también podríamos tener una relación de efecto y luego presentar la causa. ¿Sí? Ya. Por ejemplo, ¿no? Digo, me compré una torta porque tenía hambre, ¿no?
Entonces, me compré una torta es el efecto de que yo tenga hambre. Entonces, sería esta estructura. Entonces, funciona el conector ¿por qué? ¿No? Tenía hambre, perdón, me compré una torta porque tenía hambre, ¿no? Y si fuera al revés, diría, tenía hambre, por eso me compré una torta, ¿sí? Va a depender también del orden. De oposición, muy bien, Luz. Ya. Cuando hay un desencuentro, ¿no? Cuando no pasa lo que se espera, ¿sí? Por ejemplo, puedo decir, no, estudié toda la noche, sin embargo, desaprobé, ¿sí? Si yo estudio toda la noche, ¿qué espero? Recibir una recompensa positiva, ¿no? Aprobar al menos, pero hay un desencuentro, entonces yo no apruebo. ¿Sí? Ya está muy bien. A ver, comparativo. Comparativo también. ¿Sí? Cuando yo hago una comparación, ¿no? Mi hermana se levanta muy temprano, o no, todos los días se levanta muy temprano. En cambio, yo me despierto muy tarde, ¿no? Por ejemplo. Ahí estoy comparando. ¿Sí? Y bueno, finalmente teníamos a los temporales y este conector, chicos, va a ser sumamente importante para nosotros en nuestros textos instructivos, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos van a ayudar a establecer márgenes de tiempo, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Antes de, no sé, supongamos que estamos haciendo una manualidad y yo digo, ¿no? Antes de pegar el espejo, lijar suavemente, ¿no? Ya, entonces, antes de que yo realice una acción, tengo que fijarme o tengo que realizar otra, ¿no? O puedo decir, después de pegar el espejo, ¿no? Y ahí después, ¿no? Después de esa acción, yo tengo que realizar otra, ¿no? Después de pegar el espejo, pintar, ¿sí? Entonces, los temporales justamente van a hablar de cuestiones o nos van a señalar cuestiones de tiempo, ¿no? Antes, luego, después o al principio, ¿no? O, por ejemplo, nos puede decir, ¿no? Al mismo tiempo, ¿sí? Entonces yo tengo que realizar dos acciones en simultáneo, ¿sí? ¿Está claro lo de conectores, chicos? ¿O quisieran que dé un ejemplo de alguno de ellos? Porque creo que todavía hay dudas, o no sé, es mi percepción. O solamente que estaban ahí como que recién despertando, pero ahora sí ya recuerdo. ¿No? ¿Todo bien? Sí, ¿O profe. tienen alguna duda? Todo bien. ¿Sí? Eso Ok. es todo lo que le agregamos, ¿no? Todas las palabritas que le agregamos a nuestras oraciones. Podría ser. Sí. ¿Cómo vinculamos esos de contenido? Tienen que ver cómo vamos a vincular nuestras ideas. Y ya hemos dicho que cómo expresamos ideas. O sea, las ideas se expresan a través de oraciones. ¿Sí? Y una oración, ¿cuál es la estructura básica? Es una combinación de sujeto más predicado, ¿sí? Y desglosando ya en elementos identificables, ¿no? Para nosotros es sujeto, verbo, complemento, ¿sí? Ana limpia la casa, ¿sí? Esa es una idea. Nosotros podemos imaginarnos ese concepto de una mujer, ¿no? Mentalmente hacemos este ejercicio, pero es muy rápido como para darnos cuenta, ¿no? Hacemos esta construcción, ¿no? Nos imaginamos a Ana, que lo configuramos como una mujer, ¿sí? Que está limpiando una casa, ¿sí? Entonces, esa es una idea. Sí, entonces cuando yo le quiero agregar algo más a esa idea, por ejemplo, en el aditivo, ¿no? Ana limpia la casa y puedo decir, además,
prepara la cena. ¿Sí? Entonces, mi segunda idea es Ana prepara la cena, ¿no? Ana prepara la cena. Y como nosotros ya hemos hablado de la cohesión, sabemos que no es necesario, ¿sí?, repetir nuevamente la palabra Ana y Ana. Simplemente podemos decir, ¿no? Ana limpia la casa. Y podemos decir, ¿no? Además, podemos elegir un pronombre o simplemente decir, además, prepara la cena. ¿Sí? En este caso, la cena. Ya está. Entonces, en este caso, no es necesario repetir el nombre o también podemos optar por un pronombre, ¿no? Ella, como ya hemos visto en los elementos de la cohesión. Pero, en este caso, lo hemos omitido, hemos optado por la supresión y nos está ayudando este conector, ¿sí? Además. Creo que alguien me escribió al chat. No sé, veo como... Ah, ok. Ok, no hay problema. No sé si está Janina. No hay problema, Janina. Luego ves la grabación de la clase, ¿sí? No te preocupes. En la tarde lo veré el video, por favor. Sí. Ok, no, sí, no te preocupes. Entiendo, Janina. No te preocupes. Que estés bien. Ok, Ya, mis ya. gracias. Listo. Entonces, nos va a permitir enlazar esas ideas, ¿sí? Esos son los de contenido. Ok, listo. ¿Aclaré tu duda? O hice un repaso, no sé, tal vez no tenías la duda. ¿Sí? ¿Se aclaró? ¿Quedó claro, chicos, esto de los conectores de contenido? Sí. Ok, bien, chicos. Entonces, ahora sí, vamos a empezar ya con el tema del texto instructivo, pero quería que quede clarísimo la parte de conectores porque lo van a usar para su ejercicio de redacción de un texto instructivo, ¿sí? Y antes me gustaría, ¿sí?, que ustedes me digan qué textos instructivos conocen. Sí, ejemplos. Por ejemplo, yo les puedo decir, ¿no? Cuando compré mi celular, ¿no? Me vino un manual de uso, ¿sí? Entonces, para mí, ese es un texto instructivo, ¿no? Manuales de uso de productos, ¿no? De la lavadora, del microondas, sobre todo aparatos electrónicos, ¿no? Ya, Juárez me dice, las recetas, ¿no? Claro, sí. Recetas de comida, ¿no? Ya. Una receta médica también nos dice Cruz, sí. Claro, es una prescripción, ¿no? Y nosotros tenemos que seguir esas indicaciones, nos dicen, ¿no? No sé, después de tu vacuna, si te da fiebre, tienes que tomar paracetamol cada 8 horas por un máximo de 3 días, ¿sí? Entonces ya nosotros nos adecuamos a ese marco de referencia. Ya sé que si me da fiebre, no, es una condicional. Si me da fiebre, yo puedo tomar paracetamol, ¿no? Y lo tengo que hacer en un lapso de entre 8 horas, ¿no? Y por un máximo de 3 días, ¿sí? No me puedo exceder, ¿ok? Ya, entonces, sí, las prescripciones, y para que no se confunda con recetas, le voy a poner prescripción. Prescripciones médicas, ¿ok? Ya está. ¿Qué más, chicos? A ver, otro ejemplo. ¿O dónde más ustedes han podido ver textos instructivos? Ya, muy bien. Luz nos dice que a veces hay paneles, ¿no? Como afiches de cómo lavarte las manos correctamente, sobre todo en el contexto en el que nos encontramos, ¿no? El COVID dicen que mínimo tienes que lavarte la mano por unos 20 segundos,
¿no? Entonces, incluso hay una técnica de lavado de manos, ¿ya? Entonces serían ahí guías, ¿no? Guías. ¿Ya? ¿Qué más? Ya, también cómo usar las mascarillas, ¿no? Claro, tienes que cubrir nariz y boca, no solo boca. Ya está, entonces ya, recetas de cocina, claro. Acá la habíamos ya considerado, ¿no? ¿Qué más, chicos? ¿Dónde más encontramos nosotros textos instructivos? A ver, para sacar tu carnet de... Ah, claro, también guía de procesos, ¿no? Por ejemplo, como nos dice Palomino, no, perdón, García, para sacar tu carnet de sanidad, ¿no? ¿Cómo tienes que hacer? ¿A dónde te tienes que acercar? ¿Cuándo tienes que pagar? ¿No? ¿En cuánto tiempo sale tu carnet, ¿no? O qué requisitos debes de tener. Sí, claro, son guías, ¿no? Ya está. Palomino nos dice, las instrucciones de uso del champú. Sí, ciertamente sí, aunque son unos 3 pasos nada más, ¿no? Mojar el cabello, aplicar el champú, frotar, enjuagar, ya está. Pero sí, ciertamente son instructivos. Ya, muy bien. A ver, Palomino también nos dice, cuando vas a un cajero automático, claro, también hay instrucciones, ¿no? Las personas que por primera vez van a usar un cajero, ¿no? La primera vez tú no sabes cómo hacerlo, ¿no? Entonces, ayuda mucho esas guías, ¿no? Esas referencias, esos afiches. También para hacer origamis, claro, Juárez. ¿Sí? Y siempre son textos, chicos, siempre se presentan como textos, o ustedes, ¿por qué formatos también han visto textos instructivos o instructivos? Ya, Puede ser infografía. ¿Por dónde? Infografías. Ya, vamos a ponerle aquí, ¿no? Infografías. ¿Qué más? Ya, Sayas nos dice, ¿no? Pasos para crear una página online, ¿no? Claro, una página web. En la Genomen también, claro, ¿no? Incluso viene con sus dibujitos, ¿no? La Genomen. Agua hervida, ¿no? ¿Cuántos minutos tienes que esperar? ¿En qué momento tienes que echar el sazonador? ¿No? Para comprar por internet, muy bien, para preparar también una receta, ¿no? Como el puré de papas. Ya está. Entonces, sí, es cierto, hay muchos medios, ¿no? Incluso, a ver, yo les voy a colocar aquí un ejemplo. Bueno, ok. Cuando ustedes ven una señal así en la carretera, son instructivos, Juárez, no son textos, ¿no? Pero yo no sé si les dije, pero todo lo que sea interpretable, es que nosotros siempre estamos comunicando también, todo lo que sea interpretable, ¿sí? Nosotros lo podemos tomar como un texto, no como un texto escrito, o sea, evidentemente, pero sí es un texto, por ejemplo, porque nosotros lo podemos interpretar, ¿sí? Una obra de teatro, ¿sí? Una canción, todo eso es susceptible de ser interpretado, ¿sí? Igual que las señales de tránsito, o por ejemplo cuando ustedes van a, no sé, centros comerciales o al mercado mismo, ¿no? O en los locales pequeños incluso, hay una flecha y aquí abajo te dice salida, ¿no? Entonces ya te está indicando dónde o por dónde tienes que ir para encontrar la salida. Sí, son instructivos, pero ahí ya utilizan otro tipo de código, ¿no? El pictográfico, o sea, imágenes.
Pero lo que ustedes me van a tener que presentar, chicos, no son solo imágenes, son sobre todo los textos, ¿sí? Los textos escritos, palabras, porque estamos en un curso de comunicación. Hoy no podías entrar, Chávez, que ya bueno, al menos recién estamos comenzando, estamos señalando ideas, ¿sí? En realidad, yo aquí hago todo el resumen de la clase y luego nada más lo presento de forma organizada, ¿sí? Y ustedes ya es como una retroalimentación en ese mismo momento, ¿sí? Por eso yo los hago participar en la primera parte y luego ya yo lo explico, ¿no? A ver, ya, estábamos hablando de que funcionan también como instructivos, ¿no? Las señales de tránsito o la señalética, ¿no? Que podemos encontrar. Por ejemplo, si yo quiero llegar a un lugar establecido, ¿no? Antes, pues los mapas, ahora es digital, evidentemente. Maps, ¿no? Cuando, por ejemplo, yo quiero ir a la Plaza Mayor, ¿no? Y le digo, ¿no? No sé, estoy en Jesús María y le digo, ¿no? Mando ubicación de la plaza y le coloco, ¿no? ¿Cómo llegar? Sí, entonces me va a decir, ¿no? Dirígete hacia la avenida Arequipa, llega hasta, no sé, hasta la avenida 28 de julio, ¿sí? O, no sé, ¿no? O a veces te dicen, ¿no? Avanza 500 metros hacia avenida Tacna, ¿no? Entonces, ya me está presentando esas instrucciones, ¿sí? Me está diciendo cómo yo tengo cómo puedo hacer de llegar un punto, ¿no? Supongamos que este es el punto A hasta el punto B, ¿no? Así, no sé, tomando en cuenta el tráfico, el sentido de la pista, yo qué sé. Entonces, llego así. A ver, ya está. A ver, yo les pregunto, chicos, las normas, ¿qué opinan de las normas? Por ejemplo, reglamentos, sí, reglamentos. Por ejemplo, yo al iniciar, ¿no? La sesión les presenté una serie de reglas, unas pocas. Dime, Echevarría. Profesora, también para poner la rueda a un carro, también hay instrucciones para eso. Claro, como procedimientos, ¿no? Bueno, guías o procedimientos, sí. Ya, pero ¿qué opinan de las reglas, chicos? ¿Las reglas para ustedes son un tipo de texto instructivo o el reglamento? ¿Qué opinan? ¿Quiénes dicen sí, quiénes dicen no? ¿Las reglas serán un texto instructivo sí o no? A ver, no sé si están escribiendo y no me llega o no. Ahí está, Chavia. Luz, dime. Luz María. Reglas sí son un tipo de texto instructivo. Ya, listo. Sí, entonces soy yo la que no puede recibir sus mensajes. Ya está, claro, ¿no? Sí son. ¿Por qué? ¿Por qué crees que, Luz, por qué crees que sí son, las reglas son un tipo de texto instructivo? Porque como dice instructivo, instruyen. Y las reglas en sí también instruyen, nos ayudan a seguir un orden. Ya, porque ya vamos a decir, ¿no? Los textos instructivos, chicos, nos van a solicitar cumplir ciertas acciones, ¿sí? Ahora, cuando les pregunte, ¿sí? ¿Para qué sirven las instrucciones, chicos?
O sea, las normas, ¿no? Te dicen, si pasa esto, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si yo copio de un artículo de internet en mi trabajo, ¿no? ¿Qué se tiene que hacer? Se tiene que reportar, no sé, a coordinación académica, ¿sí? Y ya se evalúa, ¿no? Si es, o sea, la gravedad, ¿no? De la copia. Si ustedes están, no sé, imagínense que copian la tesis, ¿no? Entonces, ¿qué sanción va a tener ello, ¿no? En las universidades, por ejemplo, el copiar en un trabajo, ¿no? De últimos ciclos, pues es muy grave. Incluso te pueden suspender y tú ya no puedes retomar la carrera después de que pase, no sé, 2 años, ¿sí? Entonces, tiene una consecuencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, determina nuestro accionar, ¿sí? Entonces, orienta nuestro comportamiento, ¿sí? Hacia un determinado camino, ¿no? Igual que, por ejemplo, este texto instructivo que nos está enseñando cómo hacer un origami, ¿no? Y en este caso, el título que lleva el texto es cómo hacer un barco de papel, ¿sí? Entonces, yo les pregunto, ¿para qué sirven las instrucciones? No los textos instructivos, sino ¿para qué sirven las instrucciones? Aunque ya lo dije. A ver. Ustedes, ya para realizar un trabajo, para prevenir puede ser también, ya, claro, por ejemplo, ¿no? Yo puedo tener un manual de uso o de mantenimiento, ¿no? ¿Cómo tengo que mantener en perfecto estado mi lavadora, ¿no? ¿Cómo tengo que usar mi lavadora para evitar que se descomponga, que se malogre? Muy bien, Pirot, ¿no? Noelia. Para lograr un objetivo, ¿sí? Y esa es la palabra clave, chicos, que tienen que tener siempre en cuenta, ¿sí? El objetivo va a ser muy, muy, muy importante porque dependiendo de nuestro objetivo, ¿sí? Vamos a tener que adecuar nuestro texto, ¿sí? O vamos a incorporar ciertos elementos a nuestro texto, ¿ok? Porque yo quiero lograr un objetivo. En este caso, en el caso de nuestro ejemplo del texto instructivo, cómo hacer un barco de papel, ¿cuál es el objetivo, chicos? Hacer un barco de papel. Excelente, ¿no? Sí, o sea, suena como muy obvio, pero ese es nuestro objetivo, lograr hacer un barco de papel, ¿sí? Tenemos que conseguir eso y para ello vamos a realizar ciertas acciones, ¿ok? Para poder cumplir con ese objetivo, ¿sí? Y el objetivo, pues, va a estar enmarcado, ya se va a señalar en el título, ¿sí? Porque otra condición de los textos instructivos es que sean claros, ¿sí? Que no te quepa duda de qué es lo que tienes que hacer. Ajá, a ver, profesora, también nos da normas para evitar malograr nuestro trabajo. Claro, por eso es que les digo que se va a cumplir un objetivo, ¿no? Si yo tengo un manual de uso de la lavadora o mantenimiento de la lavadora, ¿no? ¿Cuál es mi objetivo? Pues mantener el estado óptimo de mi lavadora, ¿no? O usar bien esa lavadora, ¿sí? Ese es mi objetivo. Emplear ese producto, ese determinado artículo, ¿no? En este caso la lavadora, en pleno funcionamiento, ¿sí? Que no se malogre, utilizarlo bien, ¿sí? Entonces, para lograr este objetivo, chicos, ¿qué elementos ustedes creen que hemos considerado? Ya,
Tenemos como parte del objetivo el título, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otro elemento ustedes pueden advertir de este texto instructivo? A ver. ¿Qué otros elementos ustedes? Ya. El procedimiento. Ya. ¿Y este procedimiento cómo se expresa? Ya a través de pasos, ¿no? ¿Y estos pasos qué implican? Yo puedo hacer así como que empiezo desde el final y voy hacia adelante, o empiezo desde el medio y luego como que lo trato de explicar. Ya, también necesito apoyo visual, ¿no? En este caso, ¿por qué? Porque mi objetivo es hacer una figura de origami. Entonces, si yo solamente lo explico textualmente, no va a ser tan claro, ¿no? Las personas podrían equivocarse. En cambio, ya el apoyo visual me va a ayudar. Sí, y mucho. Ya, a ver, Chavavia nos dice, los pasos van de inicio al final. Entonces, tiene que establecerse una secuencia, ¿sí? La secuencia va a ser muy importante, chicos. Y esta secuencia, ¿cómo la voy a expresar? Enumeración, muy bien. Claro, hay un orden, ¿no? Este procedimiento tiene un orden. Ya, entonces, esa secuencia yo la puedo expresar a partir de la enumeración, es decir, yo voy a colocar, ¿no? 1, 2, 3, 4 y así, ¿no? Entonces ya estoy estableciendo una secuencia, un orden que se tiene que cumplir. Pero también puedo establecer esa secuencia usando conectores, ¿sí? Esos conectores que yo les había mencionado, ¿no? Los ordenadores, ¿no? Puedo decir, en principio, doblar la hoja de papel, ¿no? Ya no utilizo números, solo conectores, ¿no? Igual, dentro de la explicación también voy a usar los conectores temporales, ¿no? Luego, después, a continuación, antes, ¿no? O al mismo tiempo, ¿sí? Los conectores ordenadores y temporales nos van a ayudar mucho para saber en qué momento se tiene que realizar una determinada acción. ¿Sí? Ya está. Muy bien. Claro, ¿no? Primero, después, al final. Sí, excelente, chaval. Sí. Ya. ¿Qué más, chicos? Ya tengo mi secuencia. Para expresar ese procedimiento, ¿qué más tengo que tener en cuenta? Ya hemos apuntado el apoyo visual. Ya. Tenemos los números y tenemos el apoyo visual. ¿Qué más necesitamos? Que sea entendible. Ya, obviamente tiene que ser entendible. Se han dado cuenta que los textos no son amplios, ¿no? Son precisos, van al punto. ¿Qué más, chicos? Por ejemplo, en el español, ¿no? Nosotros tenemos tipos de palabras. Tenemos sustantivos, tenemos pronombres, tenemos adjetivos, tenemos adverbios, tenemos artículos. ¿Qué tipo de palabra creen que me va a ayudar a expresar la acción que se debe de realizar para que el procedimiento se entienda? A ver, quizás otra vez me congele. No, ahí se quedaron. A ver. Profesora, ¿puede repetir, por favor? Ah, ya, sí. Les decía, ¿qué tipo de palabra, sí, me va a ayudar a expresar la acción o ese procedimiento? ¿Cómo yo le voy a decir a mi lector qué es lo que tiene que hacer?
¿Qué palabras nos ayudan a expresar la acción? En primer lugar, se comenzaría. Ya, eso ya lo hemos establecido en la secuencia, ¿no? Ya hemos dicho los conectores o los números, ¿sí? Pero ya tengo los números aquí y ya tengo el apoyo visual, ¿no? La imagen. ¿Qué me falta? Ya. A ver, este procedimiento, chicos, tiene unos pasos, bien dicho, ¿no? Pero yo tengo que establecer cuáles son, exacto, la información, ¿no? Y dentro de esos pasos, ¿sí? Yo tengo que incluir verbos, ¿sí? Los verbos son esas palabras que nos van a remitir a una acción, ¿sí? Yo tengo que doblar, yo tengo que freír, yo tengo que pintar. ¿Qué tengo que hacer? ¿Sí? Entonces los verbos van a ser muy, muy importantes. Y es más, no se va a considerar una instrucción o un procedimiento si no está el verbo. ¿Sí? Entonces los verbos son muy importantes. Y profesora, pero hay muchos tipos de verbo. ¿Qué verbo voy a utilizar? Nosotros vamos a usar los verbos indicativos, chicos. Es decir, ¿qué hacen los verbos indicativos? Nos indican, ¿sí? O también los verbos imperativos, ¿sí? Los verbos imperativos son los que usan las mamás, su verbo favorito, ¿sí? ¿Por qué? Cuando su mamá, ¿sí? Piensen en su mamá. Cuando su mamá a ustedes les pide realizar una determinada acción, ¿sí? Por ejemplo, el objetivo de tu mamá es que tú limpies la mesa. ¿Cómo? O sea, la frase exacta, dígame. ¿Cómo les dice su mamá que limpien la mesa? Les dice, hijito, ¿te gustaría limpiar la mesa? Nos ordenan. Pues. ¿Ya? ¿Y cuál es la frase? ¿Qué frase usa? Limpia la mesa, por favor. Limpia la mesa, ¿no? Claro. Entonces, ella inicia, aunque su intención así sea muy dulce, o sea, no nos quiere dejar la duda de qué es lo que tenemos que hacer. Nos dice, limpia la mesa. ¿Sí? Entonces, esa comunicación, chicos, es tan poderosa, es tan clara, que tú no te vas a parar a preguntarle, mamá, ¿qué tengo que hacer? O sea, ya no tienes dudas, ¿sí? Limpia la mesa, ¿no? O haz tu tarea, ¿sí? Limpia, haz, ¿no? Haz tu tarea, ¿sí? Limpia la mesa, haz tu tarea. Entonces ya está la acción, o sea, este es el verbo, y aquí está el complemento, miren, ¿no? ¿Qué cosa tengo que limpiar? La mesa, ¿no? ¿Qué cosa tengo que hacer? Mi tarea, ¿no? Ya está. Entonces, es muy claro y así es como se van a expresar esos procedimientos, esos pasos en un texto instructivo. Tenemos que ser muy claros y muy específicos respecto a lo que nosotros estamos pidiendo, ¿sí? O estamos ordenando, ¿no? Ya está. Entonces, respecto a los verbos, ¿sí? Los verbos que vamos a emplear, ya les he dicho que son los indicativos o también el imperativo. Sí, eso ya va a depender de su estilo, pero ojo, lo que yo elija se tiene que mantener. ¿Sí? Imaginemos que yo quiero hacer una receta. ¿Sí? Entonces mi primera secuencia, ¿sí? Mi secuencia es limpia o sí. Limpia, ¿qué se puede limpiar en la cocina? No sé, limpia el pollo, ¿sí? Pica el pollo, ¿sí? O corta, ¿no? Podemos, pica o corta. Corta el pollo, ¿no?
sazona o salpimienta, ¿no? Salpimenta el pollo, no sé. Paso 4, fríe, ¿sí? Fríe el pollo, ¿ok? Otro tipo de verbo, ¿sí? Otro tipo de verbo, lo voy a colocar de otro color, ¿sí? Ya no me dirá uno, o sea, quiero poner esas mismas instrucciones, pero usando otro tipo de verbo. El indicativo, por ejemplo, le digo, ¿no? Ya no, este es más directo, es un tú, limpia. Aquí diríamos un usted, ¿no? Usted limpie el pollo. Corte el pollo. Salpimente, ¿sí? El pollo, ¿no? Y fríe también. Obviamente me estoy refiriendo al pollo. O fría, ¿no? Sirva también. Sirva, ¿no? Acá ya no sé. ¿Está listo? Entonces decimos sirva. En este caso, aquí diríamos sirve, ¿no? Sirve el pollo. También podemos usar otro tipo, ¿dónde está? Ya, ¿no? En el que vamos a decir, ya no nos vamos a referir a una persona, sino de modo infinitivo, ¿sí? O sea, no sabemos a quién nos referimos, o sea, puede ser un fantasma también, ¿no? Digo, limpiar el pollo, cortar, salpimentar, ¿sí? Freír, y nuestro 5, ¿no? Servir, ¿sí? Pero todos los verbos tienen que ser iguales, ¿sí? Yo no puedo decir, en un texto puedo decir, 1, limpia, 2, corte, ¿sí? 3, servir, ¿sí? Eso sí no puedo hacer, ¿ok? Yo tengo, porque no son los mismos verbos, ¿sí? Yo tengo que utilizar el mismo tipo de verbos. ¿Está bien, chicos? ¿Quedó claro? Sí, esto sí no. Esto no lo vamos a hacer porque confunde. ¿A quién le estamos hablando, no? Yo puedo elegir el modo infinitivo. O sea, tú no sabes a quién se está refiriendo. ¿Quién va a realizar esta acción? No se sabe, ¿no? Cualquiera. Limpiar, cortar, salpimentar. Si yo me voy a dirigir a un usted, ¿no? Usted limpie, corte, salpimente. Este es un tipo de texto más corporativo, ¿no? Más lejano. En cambio, cuando yo uso este tipo de verbos, es más directo, ¿no? Es más cercano. Limpia, pica, salpimenta. Es como si le dijeras a alguien que está a tu lado, ¿no? ¿Qué acciones debe de realizar? ¿Sí, chicos? ¿Se entiende? Sí. Ya, entonces no me tienen que combinar verbos, ¿sí? Ya está, ahora sí. ¿Cuál es el fin de un texto instructivo? Pues orientarnos, ¿no? Orientar a las personas a ejecutar una determinada tarea, a cumplir un objetivo, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, ¿no? Cuando estamos en casa y, bueno, hoy me toca cocinar, entonces voy a buscar cómo preparar el ají de gallina, ¿sí? Entonces, yo tengo que seguir los pasos que me indican, porque ¿cuál es mi objetivo? Lograr preparar un ají de gallina, ¿no? Y que me salga rico todavía. La ambición. Entonces, ¿qué significa esto? ¿O cómo me ayuda este tipo de texto? ¿No? Yo leo la receta y yo ya no necesito que otra persona esté a mi lado o que mi mamá me indique, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Sino que yo con mi receta ya lo puedo hacer sola, ¿no? Y mi texto, obviamente. Y mi recetario, ¿no? Pero ya eso implica que yo no necesito la ayuda de alguien más, ¿sí? Entonces, nos ahorra la interacción con otras personas. Incluso ustedes, ¿no? Cuando ingresaron a su primer ciclo, si ustedes quizás
no sabían cómo manejar la plataforma de Teams o bueno, en ese tiempo estaba Zoom, ¿no? El aula virtual de Zoom. Entonces, ¿qué les llegó a ustedes? Un manual, ¿no? Un PPT en el que les explicaba cómo podían ingresar y qué funciones podían realizar en estas plataformas, ¿no? Entonces, eso les ahorró a ustedes que, no sé, llevar un taller de Teams y de Zoom, ¿sí? Entonces, para eso nos ayuda, ¿no? Por ejemplo, en las empresas, ¿no? Que casi mensualmente, a veces, ¿no? Está recibiendo integrantes o colaboradores nuevos, ¿no? 2 por mes. Entonces, no va a haber siempre alguien que los esté capacitando. Quizás en algunos temas sí sean necesarios o muy necesarios la intervención de una persona, pero si no, ahora que estamos todo virtual, ¿no? Te capacitan en línea, ¿no? Tú ves un video o lees un texto y ya sabes cómo realizar ese proceso. Pues sí, ¿no? En los frugos, como nos dice Lavain, ¿no? Dice, agítese antes de usar. Esa es una instrucción, que es lo que tenemos que hacer, ¿no? Tipos de texto instructivo, ¿no? Los más comunes, manuales, reglamentos institucionales, prescripciones médicas y las recetas de cocina, como nosotros ya habíamos identificado, ¿no? Entonces, un manual se presenta como un folleto o pequeño librito, ¿no? De instrucciones de uso, mantenimiento de un determinado producto, ¿no? Puede ser una máquina, un software, o también lineamientos de una organización, ¿no? Les hablaba de esto de los procesos, ¿no? Por ejemplo, si nosotros nos encontramos en un área de atención al cliente, ¿sí? Imaginemos que uno de estos clientes se pone violento. Entonces, hay un proceso que se tiene que seguir, ¿no? No sé, llamar a seguridad. O primero, antes de ello, ¿no? Pedirle al cliente que se calme. Si se le dice más de 2 oportunidades, o no sé, en 2 oportunidades se le pide que se tranquilice y no lo hace, en ese caso, llamas a seguridad, ¿no? Y, no sé, redactas una incidencia, ¿sí? Entonces, ya es un proceso que te está diciendo cómo actuar en una determinada situación. ¿Sí? Obviamente para la preparación de las recetas de comida, ¿no? Como ustedes lo habían mencionado. A ver, chicos, aquí vamos a hacer un ejercicio de redacción, ¿sí? Necesito un voluntario para la lectura de estos pasos. A ver, ¿quién dice yo? Ya, Miss. Ya. ¿Tu nombre? Ah, Nefris. Ya. Nefris, adelante. Ok. Paso 1, preparación. Para preparar el aderezo, freír en aceite vegetal, el ajo molido, el ají colorado, la cebolla picada en cuadraditos. Luego, agregar las alverjas, la papa picada en cuadraditos y cocinar. Después, agregar el pan remojado en la leche, el queso, los huevos batidos, el huacatay picado y la sal. Y dejar cocinar. Finalmente, servir acompañado con arroz graneado. Bien, gracias. Muchas gracias por tu lectura. Pero antes, ¿sí? Antes de que cierres tu micro, me gustaría que me digas si en tema de signos de puntuación, ¿crees que faltan signos de puntuación o sobran? Mientras has leído, ¿cómo lo has sentido? Creo que tienen muchas comas, desde mi punto de vista. Ya, entonces, ¿piensas que se deberían de eliminar algunas? Ajá. Ahora sí. ¿Cuáles? A ver, ustedes también, chicos, ¿ah? La pregunta también va para ustedes. Yo pienso que está bien. ¿Ya? Porque al final, o sea, cada vez que lo lees, menciona algo, como por ejemplo, para preparar el aderezo, freír en aceite vegetal. Y ahí después menciona el ajo molido, el ají colorado, la cebolla. Ya, es una enumeración entonces, ¿no? Sí. Ya. ¿Alguien más? ¿Alguna opinión?
¿No? ¿Todo bien entonces? Nada que observar. Falta enumerar. En este caso, sí, no es necesario la enumeración porque nos estamos ayudando de los conectores, ¿no? Hay un luego, hay un después y hay un finalmente. Incluso nos advierte, ¿no? Al inicio para preparar el aderezo. Entonces estamos preparando el aderezo. Estamos iniciando con el aderezo. Y bueno, acá hay un paso 1 de preparación. Creo que al principio la primera coma, creo yo, está de más. Esta coma. La segunda coma. Aquí. Sí, es. Miss, no debe ir, para preparar el aderezo, primero debes freír el aceite vegetal, luego el ajo molido, ¿así? Pues podemos iniciar con ese conector, ¿no? Para iniciar se realiza el aderezo, ¿no? Pero, o sea, es un tema ya de elección de cada uno, ¿sí? Y está bien, está bien, sí, pero yo me refería a las comas. Después de luego también, creo. Ya, aquí le quitamos. Sí, creo. Están bien las comas. Ya, está bien. Entonces, chicos, ya, utilizando la lógica de luego, ¿sí? Si me dicen que está bien la coma en luego, ¿por qué no hay coma en después y en finalmente? Y esas son las comas que faltan, chicos, ¿sí? Yo les había dicho que después de los conectores, ¿sí? Como finalmente, en este caso finalmente es un conector de cierre, ¿sí? Tiene que tener su coma, ¿sí? Finalmente, coma, ¿ok? Y acá está el verbo, está clarísimo el verbo. Miss, disculpe, una pregunta. Sí. En todo caso, ¿podrían ser puntos y comas para separar las iniciales? Para separarlas de la siguiente numeración que viene. Puntos y comas, ¿cómo así? Por ejemplo, después del luego, punto y coma, agregar las arvejas y ahí una vez ahí ya se continúa la numeración con comas para separar la... No, en este caso las comas están bien, no punto y coma porque recuerda que el punto y coma, sí, lo vamos a utilizar sobre todo cuando ya se empleó una coma, pero o sea, nosotros aquí estamos iniciando, sí, no, es una línea nueva, entonces no podemos colocar punto y coma, sí, porque acá no hay una idea. No estamos comparando, o sea, no hemos dicho nada, simplemente es el tiempo, ¿no? Entonces, ahí está bien la coma, ¿sí? Por ejemplo, ¿en qué momento sí está bien emplear el punto y coma? Aquí, ¿sí? Miren, dice, después, coma, ¿sí? Y lo primero que tenemos, se van a dar cuenta, ¿sí? Porque si hay un conector temporal, como después, ¿sí? Vamos a tratar nosotros como de separar a esos verbos. En este caso son verbos infinitivos, ¿no? Tenemos freír, agregar, servir. Y aquí miren, dejar cocinar. ¿Sí? Esta es una acción, ¿ok? Tenemos, ¿no? Después agregar el pan remojado en la leche, el queso. Aquí estamos enumerando, ¿sí? Todos esos ingredientes que vamos a incorporar ya en la sartén, ¿no? Donde estamos cocinando las arvejas, la papa picada y cuadraditos, ¿no? Entonces, estamos aquí enumerando estos elementos que vamos a incorporar, ¿sí? Los huevos batidos, el huacatay picado y la sal, ¿sí? Aquí terminamos este primer momento en el que estamos ya incorporando ingredientes, ¿sí? Y hemos establecido esta separación por punto y coma porque yo, a partir de este punto y coma, digo, ya, lo que sigue después es nuevo, ¿sí? Porque acá hay un verbo, y en este caso, y dejar cocinar. Es como decir, y agregar ingredientes y dejar cocinar, ¿sí? Y como queremos establecer esa separación de la enumeración anterior, vamos a colocar punto y coma, y
le agregamos nuevamente este i, ¿sí? Agregar el pan, así esté cerquita, ya lo hemos dividido con este punto y coma, ¿sí? Y dejar cocinar, ¿sí? ¿Se entiende, chicos? Sí. Ya. Entonces, no se olviden, ¿sí? Después de los conectores, coma. ¿Ok? Bien. Aquí tenemos el ejemplo de una prescripción médica. Obviamente ustedes para su texto instructivo no me van a presentar una prescripción médica, ¿sí? Aquí está, ¿no? El nombre, la cantidad y la frecuencia con la que se va a tomar, ¿no? Una tableta por la mañana, ¿no? En este caso, por ejemplo, son gotas, ¿no? 6 gotas de noche. A ver, Lavain. No se entiende nunca lo que escriben. ¿Me puedes explicar, Lavain, cómo aquí? Profesora, ¿cómo está? Me refiero a las recetas, por lo general no se entiende muy bien la caligrafía, no es muy entendible. Ya. Las Ya, por recetas ejemplo. médicas me refiero. Ya. Sí, Sí, sí. pensé que las gotas de cocina. Claro, bueno, son letra de doctor, ¿no? Ya la farmacéutica sí lo entiendes, lo bueno. Chicos, acá me había olvidado algo importante, ¿sí? Les estaba comentando del objetivo, ¿no? Que tenemos para cumplir ciertos textos. Si yo voy a presentar una receta, ¿sí? Ya, obviamente voy a incluir un título, ¿sí? Yo puedo decir un título tan serio como receta para preparar o receta para preparar arvejas, ¿sí? O puedo decir, ¿no? ¿Cómo preparar la más deliciosa arveja, no sé. O sea, puedo meterle cierta creatividad, cierto gancho vendedor, ¿sí? Para que alguien se interese por mi receta, porque es la más deliciosa forma de hacer arvejas, ¿sí? Pero también, ¿sí? Para cumplir con mi objetivo, yo tengo en una receta, por ejemplo, incluir ingredientes, ¿no? Entonces, aquí se supone que lo hemos cortado, solo hemos tomado la preparación, pero no se olviden de los ingredientes. Y en los ingredientes va a ser importante que nosotros, por ejemplo, señalemos la cantidad, ¿no? Ya, voy a hacer una taza de arvejas, ¿no? ¿Ok? ¿No? No sé, 2 cucharadas de ajo molido, etc., ¿no? Entonces, tengo que incluir la cantidad y el insumo, ¿sí? También sería interesante en una receta incluir para cuántas personas va a rendir esta preparación, ¿no? Eso, para cuántas personas, ¿no? O cantidad, podríamos decir, ¿no? Cantidad. Ya. También, sí, como este es un texto para salón, ¿no? Para un ejercicio de redacción, si alguien está considerando realizar una receta, también sería bueno que incluya una presentación breve, ¿sí? Ahora lo voy a señalar también como parte de la estructura de un texto instructivo, pero si, por ejemplo, ¿no? Yo estoy señalando que voy a hacer mis recetas sobre arvejas, ¿no? Sería bueno incluir como parte de la presentación, imagínense ya, este es mi texto, este es mi título, ¿sí? Aquí incluir un pequeño párrafo de presentación, ¿no? Con alguna curiosidad, ¿no? Que me diga, por ejemplo, de dónde son originarias las arvejas o desde cuándo se prepara las arvejas así, ¿no? O desde cuándo se tiene el registro de esta receta, por ejemplo, ¿no? Luego presento, por ejemplo, ingredientes, ¿no? Puedo incluir una imagen del plato ya terminado, porque eso nos permite saber si lo hemos hecho bien o no nos ha salido tan bien, ¿no? Aquí quizás un breve texto que nos diga, ¿no? Para 2, 3, 4 personas, ¿no? Depende
cuál es el rendimiento de esta receta y la preparación, ¿sí? Porque todo esto va a ayudar a cumplir mi objetivo. Sí, dime, ¿hay una pregunta, creo? Sí. No, hay algunas recetas que te dicen, o sea, las cuántas porciones salen. Claro, a eso me refiero, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esta receta, o estos ingredientes, ¿no? Son para 4 porciones, o 4 platos, ¿no? Simplemente así, pero traten de que en sus textos, ¿sí? Sean lo más creativos posibles, porque como se habrán dado cuenta, no es un texto amplio, ¿sí? Miren, la preparación en este caso ha incluido 4 pasos. Yo les voy a pedir un mínimo o que sea igual a 5 pasos, ¿sí? Pueden hacer de una receta que ustedes ya conozcan. Yo les recomiendo, chicos, que sea cosas o objetivos que ustedes ya realicen, ¿sí? Que no tengan que buscar en internet, que no les dé la tentación de, ay, este texto yo lo estoy redactando, pero en internet he visto que es diferente. Mejor cópialo de internet. No. ¿Sí? Quiero que este texto lo realicen desde cero, sobre algo que ustedes sepan hacer. Quizás alguno de ustedes, ¿no? Sabe cómo instalar estos cablecitos de internet, ¿no? Ya lo ha hecho, ¿no? Tuvo la necesidad y ya aprendió. O quizás, cómo realizar el mantenimiento de una laptop en específico, ¿no? O sea, no de todas las laptops, sino de mi laptop. Mi laptop, por ejemplo, es una IdeaPad 330S. Entonces ya, yo sé cómo hacer mantenimiento, pero solo de mi laptop. Está perfecto. Yo, por ejemplo, conozco cómo afiliarte a Yape del BCP o cómo afiliarte a Plin, ¿sí? Yo lo he hecho. Traten de establecer esos 5 pasos. Puede ser igual o más a 5 pasos, ¿sí? Pero no me dan 3 pasos, 2 pasos, 1 paso, no, porque ahí no tengo mucho que calificar, ¿sí? ¿Qué más? A ver, ¿qué más? Sean todo lo creativo que ustedes quieran. Pueden presentarme su texto como una infografía, puede ser como un manual, un pequeño folletito, ¿sí? Y me lo presentan tipo presentación de PPT, genial. ¿Me quieren presentar capturas de pantalla? Genial. O sea, presenten algo que ustedes sepan hacer, chicos. Las recetas médicas, obviamente no. ¿Sí? Eso no. ¿Sí? Y si queremos hacer una receta así de comida, solamente hablamos de la preparación o también tenemos que mencionar los ingredientes. Obviamente si quiero hacer una receta, pues sí necesito saber los ingredientes, ¿no? Creo que eso es como un poco lógico. Por eso justamente les decía, ¿no? ¿Qué elementos me van a ayudar para lograr mi objetivo? Pues yo tengo que presentar mis ingredientes, ¿no? Si no, ¿cómo sé cuánta cantidad de arveja le voy a echar a mi aderezo? O cuánta cantidad de agua le voy a echar, o le voy a echar agua o no le voy a echar agua, ¿no? Entonces, si es una receta, yo sí les recomendaría mucho que incluyan los ingredientes porque ya me va a dar claridad cuando me diga, ¿no? Agregar el ajo molido, yo ya sé cuánta cantidad de ajo voy a tener que añadir, ¿sí? No es como que, ay, ¿cuánto será? Piensen que las recetas las leen personas que no saben hacer esa preparación, ¿sí? Entonces, piensen, si una persona que no sabe cómo realizar esa tarea, lo puede replicar, ¿sí? Entonces, quizás ya tengan su texto, ¿no? Para la próxima semana, le pueden pasar ese texto a una persona, ¿no? De su casa, por ejemplo, si lo entiende. Y te dicen, ¿sabes qué? Esta parte no me ha quedado muy claro, porque yo no sé hacer este procedimiento. ¿Me puedes explicar? Si esa persona les dice que necesita una explicación, quiere decir que a su texto todavía le falta claridad, ¿sí? Entonces traten de conseguir esa claridad. Es para personas que no saben realizar esa tarea. Sí, puede ser en Word, ¿sí? Puede ser en Word.
puede ser en Canva, pueden hacerlo en cualquier plataforma que ustedes deseen, pero ustedes me van a entregar un PDF, ¿sí? Esta vez sí, rara vez suelo pedir PDF, pero Teams mueve, y si van a incorporar imágenes, Teams mueve las imágenes, se desordena. Entonces, para evitar eso, les voy a pedir que lo suban en formato de PDF, ¿sí? Bien, vamos a seguir. Ahora sí, les voy a presentar la estructura de un texto instructivo, y es básicamente para sintetizar todo lo que ya hemos dicho, de todo lo que ya les he dicho, ¿sí? La estructura de un texto instructivo va a iniciar por la presentación, y en la presentación, ¿sí? Lo más importante va a ser la presentación del objetivo, ¿sí? Este objetivo que va a estar expresado en el título, ¿sí? También, como parte de la presentación, se puede incorporar un texto explicativo breve, ¿sí? Esto que yo les había dicho, ¿no? Una curiosidad, el origen, ¿no? La antigüedad de algo, ¿sí? Pueden agregar un texto breve, 3, 2 líneas puede ser, o máximo 5 líneas, ¿sí? No tiene que ser amplio, simplemente para presentar, ¿no? Si yo, por ejemplo, voy a hablar de una plataforma nueva, ¿no? Entonces tendría que explicar para qué sirve esa plataforma, ¿sí? Entonces, un texto explicativo breve, ¿sí? Muy breve. El procedimiento. Para ya dar paso al procedimiento, ¿sí? Va a ser necesario que yo piense en una secuencia, ¿no? Entonces, hagan primero su blog, ¿no? Hagan su repaso mental de cómo inicio esta tarea. Ah, ya tengo que picar, tengo que lavar, ¿no? Esa secuencia, ¿sí? Y como ya les había dicho, se puede expresar a partir de la enumeración, es decir, 1, 2, 3, o de los conectores, ¿sí? Conectores. ¿Okay? Y luego, seguido de esa secuencia, muy vinculado a esa secuencia, vamos a presentar la explicación, ¿sí? Es decir, ahí van los verbos, el complemento, ¿no? Ya, entonces ahí ya va la explicación de cómo elaborar algo, o por ejemplo, si yo voy a hacer una manualidad, por ejemplo, manualidad, yo tengo que presentar ya no los ingredientes, sino los materiales, ¿no? Y como les digo, va a depender mucho de cuál sea mi objetivo, ¿sí? Vamos a ver ahora algunas características que tiene que tener nuestro texto instructivo. Primero, el título. ¿Qué habíamos dicho del título, chicos? ¿Por qué es importante el título? ¿Qué expresa? Para saber qué es lo que vamos a El tema. hacer. Ya, tiene que ver, es el objetivo, chicos, objetivo. Y la palabra clave es objetivo. ¿Cuál es mi objetivo? ¿Sí? Lo segundo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que utilizar un lenguaje claro y directo. ¿Sí? Si yo voy a necesitar materiales, pues indico cuáles son mis materiales. Si yo voy a necesitar ingredientes, pues indico cuáles van a ser mis ingredientes. ¿Sí? Entonces, tiene que ser claro y directo. La persona que lo lee tiene que poder replicar esa serie de acciones, ¿sí? Entonces, si yo voy a necesitar materiales, es necesario que yo lo sepa antes de comenzar, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Cuando ustedes quieren hacer, no sé, un almuerzo, ¿no? Para su familia, no es que ustedes primero inician, ¿no? Encienden la cocina, ya ponen su olla con agua y después dicen, ay, ¿qué necesito? Y piensan recién en los ingredientes que van a necesitar. No, primero compran los ingredientes y luego recién inician la preparación, ¿sí? Más o menos tienen que seguir un pensamiento lógico. ¿Qué necesito primero? ¿Sí? Después tenemos que pensar en esa secuencia, ¿no? Pueden utilizar un orden numérico, 1, 2, 3, ¿no? O
valerse de los conectores ordenadores. ¿Sí? Después, los pasos que se tienen que realizar tienen que tener los verbos. ¿Sí? Muy importante. Una indicación sin verbo no es una indicación. ¿Sí? Entonces, los verbos indicativos o el imperativo que ya les expliqué, ¿no? Después, los conectores de secuencia o los conectores temporales, ¿no? Que habíamos dicho antes, después, luego, ¿no? Al mismo tiempo, ¿sí? Y también incluir imágenes para que se comprenda mejor, ¿sí? En este caso, por ejemplo, el objetivo es lograr emplear un extintor de forma correcta, ¿no? Y para este caso, para que la explicación sea mucho más didáctica, se ha optado por señalar, ¿no? Las partes de un extintor, sobre todo de las palancas, ¿no? Palanca de activación, manija de transporte, anillo de seguridad, nanómetro, manguera, ¿sí? Esta parte que es muy funcional. Entonces, cuando, por ejemplo, vamos a explicar ya, cuando diga ala el anillo o, claro, no, ala el anillo de seguridad en la parte de arriba del extintor, yo ya sé que el anillo de seguridad es pues, ¿no? Esta llavecita. Ya la he señalado, entonces es mucho más claro para la persona que tiene que realizar esa acción. ¿Sí? Hasta aquí, chicos. ¿Hay alguna pregunta, alguna consulta que tengan? Algo que no haya quedado claro, quizás. Profesora, nos va a dejar hacer ese trabajo instructivo, ¿verdad? Sí. Eso es su evaluación continua para la semana número 7. Lo tienen que presentar. Ahora se va a presentar en Teams, ¿sí? Ya no en el portal de EVA. ¿Okay? La próxima semana les voy a explicar dónde tienen que colocarlo y vamos a seguir nuevamente con el tema de texto instructivo. Entonces yo les pediría que ya para la siguiente sesión piensen como que lo van a entregar en clase. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una revisión, ¿sí? Yo les voy a decir qué pueden mejorar o quizás ustedes sienten que ya su texto está perfecto, está listo para entregarse y lo entregan nada más, ¿sí? ¿Se va a exponer, no, profesora? No, no se va a exponer. Solamente es un entregable, pero sí, la próxima semana me lo van a mostrar. Entonces, sería una pequeña presentación. No diría exposición porque solamente lo presentarían, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Primero seleccionen un tema, ¿sí? ¿Qué es lo que ustedes quieren presentar? ¿Cuál es el objetivo que quieren lograr o presentar en un texto instructivo, ¿no? Entonces, dependiendo de ello, chicos, ustedes se van a dar cuenta que ese objetivo mismo les va a significar que ustedes utilicen determinados elementos. Por ejemplo, ¿sí? En este caso, ¿no? Yo quiero saber cómo puedo crear una sala en Kumo Space. No sé si ustedes conocen Kumo Space. Kumo Space es una plataforma de reuniones, ¿no? Como grupales. Entonces te presenta un espacio virtual, ¿no? En el que tú puedes interactuar con las personas que están cerca, ¿sí? En mi caso, ¿no? Es una plataforma, ¿no? Virtual. Entonces, para mí funciona bien las capturas de pantalla. Entonces, yo digo, ¿no? Ingresa a www.kumospace.com, ¿sí? Entonces, presento aquí lo que me va a salir en esa página, ¿no? Luego digo yo, dale clic a Get Your Space. Entonces, yo le voy a dar clic a este botón, ¿no? Después, como yo recién estoy conociendo la plataforma, ¿sí?
voy a decir, afilia Kumo Space a una cuenta de Gmail, ¿no? Entonces, imaginemos que yo sigo los pasos, ¿ya? Yo ingreso a Kumo Space, ¿ya? Pero como yo ya tengo cuenta, ya. Yo, supongamos que recién estoy entrando, me sale la misma página, ¿no? Que yo ya había presentado como captura. Ah, miren, es igualito, digo, ¿no? Ah, yo sé dónde está el botón, ¿no? Get You Space. Entonces, como yo no tengo cuenta, supuestamente, yo lo afilio a uno de mis Gmail. Ya, primero. ¿Sí? Entonces, ya me va a mostrar otra página, ¿no? Entonces, ya ahí puedo decir, ¿no? Crea una sala y etc. Pero yo ya estoy siguiendo los pasos que me presentaba este texto instructivo y estoy logrando el objetivo. ¿Sí? Ya está. Aquí faltan más pasos, ¿no? Pero solo era como un adelanto. ¿Sí? Entonces, dependiendo del objetivo, chicos, yo voy a incorporar ciertos elementos, ¿no? Como yo quiero aquí presentar una plataforma, un software, sí me sirven y me ayuda mucho el apoyo visual, son las capturas de pantalla, ¿no? Pero alguien que realice, por ejemplo, una manualidad, ¿no? No le va a servir para nada una captura de pantalla, ¿sí? Entonces, piensen en cómo van a lograr ese objetivo que tienen, ¿sí? ¿Qué elementos requiere el cumplimiento de su objetivo? Para la próxima semana, chicos, pero todavía la próxima semana en nuestra sesión de clase vamos a ver algunos textos, ¿sí? Los que quieran presentar, ¿sí? O si no, si ustedes consideran que su texto ya está listo, simplemente ese día lo entregan, lo suben al buzón de tareas que voy a crear, ese día les voy a indicar, y como supuestamente ese día es, pues, nuestra evaluación continua, lo tendríamos programado, nadie tiene que faltar, ¿sí? Yo los voy a llamar y ustedes me van a mostrar su avance. Los que quieren, chicos, ¿sí? Yo no los obligo a presentar, si no quieren, pero ya entregarían sin presentar, ¿sí? Ya no los podría ayudar, ¿sí? Ya no les daría las observaciones. Y luego les voy a dejar todavía hasta el 24 horas más para que puedan presentar, ¿sí? Hacer mejoras y presentar ya su texto instructivo para que esté listo para su presentación, ¿sí? Sí les voy a pedir que, pues, traten de ser creativos, ¿sí? No es un texto amplio, entonces esmérense en el cumplimiento de su objetivo, ¿sí? ¿Está bien, Lorraine? Profesora, tiene que ser algo que no se sepa, ¿no? ¿Cómo no se sepa? O sea, para alguien. A ver, Claro, pensemos. como por ejemplo, es entre hacer, no sé, cómo entrar al Facebook o cómo preparar una sopa. Se tendría que hacer cómo preparar una sopa, o sea, es un ejemplo, ¿no? Ajá, No algo desde que cero. todos saben. Ajá. Es algo que tú sepas. Sí, es algo que tú sepas. Quizás tú sabes, por ejemplo, cómo activar, no sé, tu clave hook, ¿no? Entonces tú lo presentas. Sí, es algo que ustedes sepan. Puede ser de su carrera, puede ser, por ejemplo, yo, ¿no? A mí me sale, o bueno, creo que me sale muy bien el pay de manzana. Entonces yo ya tengo autoridad para presentarles una receta del pay de manzana. Sí, mi pay de manzana. Ya, ¿puedo hacer una receta de un trago? Sí, pero recuerden, la condición es que los pasos, ¿sí?, sean iguales o más a 5, ¿sí? O sea, 5 instrucciones así. Ingresa, dale clic, pero 5, ¿sí? Mínimo 5 o más de 5, ¿sí?
no me van a presentar un procedimiento de 3 pasos. ¿Sí? 1, 2, 3, no. Al menos 4, 5. ¿Sí? Si es 6, 7, mejor. ¿Ok? Lo mínimo que les... ¿Sí? Es como, o sea, porque lo único que se hace en el trago es agregar las cosas. Claro. Sí, pero entonces búscate un trago complicado. Que tenga más de 3 pasos. Ya, pero el agregar es un paso, por ejemplo, agregar el limón, agregar el jarabe, ahí dirían 2 pasos. O ese es un paso. Por ejemplo, tú me dices agregar y el limón se añade junto al, no sé, el jarabe de goma. Ajá, claro. Eso Ya, sería entonces uno, ¿no? solamente es un paso, pues, ¿no? Agregar limón, coma, jarabe, y no sé, no sé, un ingrediente más. Ese es solo un paso. El verbo es el mismo. Busquen, no sé, picar, que sean verbos, pues, cada verbo te va a remitir a una acción, ¿no? Si yo estoy agregando, yo puedo picar, yo puedo batir, ¿no? Incorporar, ¿no? Después de batir, yo incorporo. Traten de no repetir verbos, ¿sí? Agregar, no. Incorporar, ¿sí? Servir. ¿Se dan cuenta? Ya llegué a mis 5. Sí, Bien, profe. Pero tampoco lo hagan tan breve, pues, chicos. Ya está, listo. Entonces, chicos, ¿tienen alguna duda más? Creo que he resuelto todas sus dudas. A modo de conclusión nada más, recuerden cumplir con el objetivo. ¿Sí? Piensen en el objetivo. ¿Qué elementos les puede ayudar a lograr ese objetivo? Y muy importante, empleen los verbos. ¿Sí? Los verbos indicativos y la secuencia es muy importante. ¿Sí? ¿Listo, chicos? No sé si tienen alguna otra duda. Profesora, disculpe, hasta donde yo le entendí es que esta semana que viene le vamos a presentar como un avance y la próxima semana va a ser la evaluación, ¿o no? No. Recuerden que su evaluación es en la semana 7, ¿sí? La próxima semana, que nosotros tenemos clase el viernes, ¿sí? Yo voy a revisar sus avances, piensen que ya es como un entregable, ¿sí? Pero ese día yo lo voy a ver, ¿sí? Y les voy a decir, podrías mejorar esto, podrías mejorar tal, ¿no? Pero quizás ustedes dicen, no, profesor, mi texto ya está perfecto. Ustedes simplemente lo entregan al buzón de tareas, ¿sí? Pero yo igual, nosotros tenemos clase el viernes, yo les voy a dar la posibilidad de que ustedes todavía lo entreguen hasta, ¿sí? Hasta el sábado al mediodía, ¿sí? 24 horas. El sábado hasta las 2 de la tarde, ¿ya? Hasta las 2 p.m. pueden entregar, el buzón va a estar abierto desde ese viernes hasta el sábado a las 2 de la tarde. ¿Sí? Entonces tienen tiempo para más de 24 horas en realidad, para corregir algunas cuestiones, para hacer alguna mejora, para que se vea más bonito, no sé, quizás ustedes me presentan su procedimiento, pero quieren incorporar o quieren presentarlo a modo de infografía, eso está muy bien, ¿sí? Hay puntos por creatividad. Si ustedes van a la rúbrica, ahí está la rúbrica en EVA para que ustedes lo revisen, ¿sí? ¿Se entendió ahora sí? Es en la semana 7, pero yo les voy a dar hasta el sábado. Ahora sí, profe, gracias. Listo, ahora sí. Gracias, chicos. Vayan a su siguiente clase. Nos vemos. O al menos que tengan alguna otra duda. ¿Ha quedado claro todo, chicos? ¿No? Ya está. Chao, chicos. Cuídense mucho.